El siguiente problema dice: utilice el teorema de Tales para medir la altura de un árbol. Para ello coloque un palo de 1 metro de largo en vertical y mida la longitud de su sombra al mismo tiempo que mide la longitud de la sombra que proyecta el árbol. Según los datos de la figura, ¿cuánto mide el árbol? Bueno, tenemos ahí la figura dibujada y aquí tenemos bueno, pues tenemos formados en esta figura dos triángulos. Uno sería este, vamos a girar así, ¿vale? Uno sería este de aquí y el otro sería el triángulo completo, así, que sería este de aquí. Vale. De estos triángulos, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos algunas medidas, por ejemplo, esto mide 1 metro y esta base mide 1,5 en el pequeño, y en el triángulo grande esto es h, no lo conocemos, queremos calcularlo, y aquí la base es 4,5. Vale, conocemos estos lados de los triángulos. Importante aquí que vamos a utilizar semejanza para resolver este ejercicio. Importante que siempre pongamos los triángulos con lados completos, es decir, cuidado, no pongamos, imaginaros que este enunciado me hubiera puesto que estos son 3 metros, que efectivamente son 3 metros, porque son 4,5 menos 1,5, y yo utilizar aquí el dato de 3 metros, eso sería un error. Siempre, si queremos aplicar semejanza de triángulos, tenemos que utilizar lados completos de los triángulos. Vale. Y bueno, estos triángulos, como comentaba, son semejantes. Voy a borrar esto un poco por hacerme... Bueno, de momento no. Son semejantes, ¿por qué? Porque tienen los ángulos iguales. Este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque casi por propia construcción, los dos comparten este mismo ángulo. Entonces, este ángulo de aquí que estoy dibujando es el mismo en los dos triángulos, en el pequeño y en el grande. Por tanto, no merece mayor explicación, son iguales. Y luego, en los dos casos, estamos midiendo alturas. En un caso, la altura del árbol, y en otro caso, el palo lo habíamos puesto verticalmente. Entonces, ahí tenemos que estos dos son ángulos de 90 grados, ángulos rectos, pero bueno, más importante es que son iguales estos dos ángulos. Y cuando tenemos dos triángulos con dos ángulos iguales, el tercero, a la fuerza, debe ser igual también, porque siempre todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Vale, pues una vez teniendo esto claro, ahora sí que voy a borrar un poco esto para hacerme espacio. Vale, teniendo esto claro, ahora vamos a aplicar semejanza, porque al ser dos triángulos con los ángulos iguales son semejantes, para calcular el lado h. Bueno, para aplicar semejanza, la semejanza de triángulos me dice que son proporcionales los lados correspondientes, es decir, qué lado se corresponde de un triángulo, qué lado se corresponde con el otro. Bueno, pues este lado de aquí se corresponde con esta altura y este lado de aquí se corresponde con esta altura, con esta base, perdón, o sea, la altura con la altura, la base con la base. Lo que me dice el teorema de Tales o la relación de semejanza es que si dividimos los lados correspondientes, ese cociente es el mismo, es decir, h dividido entre 1 es igual que, importante mantener el mismo orden, 4,5 entre 1,5. Vale. Y aquí directamente ya calculamos h partido 1 es h y 4,5 entre 1,5 es 3. Entonces directamente me da la medida de ese lado y la altura del árbol, por tanto, son 3 metros.